Implementación de un sistema de control embebido para un convertidor CDSA, avance número 3. El contenido que se va a estar llevando a cabo está la descripción de la actividad como tal, que es la creación del algoritmo de máxima potencia, el divisor de voltaje implementado, las condiciones de trabajo que viene siendo la resistencia y el control de ciclo de trabajo que fue al 50%, los sensores, estos se caracterizaron, la descripción del algoritmo como tal, cómo realizamos nuestro algoritmo y las dificultades que se presentaron. Como tal, la actividad es la número 11, consiste en la implementación del algoritmo del seguidor de punto de máxima potencia implementando la MyRio 1900. Uno de los elementos que utilizamos fue un divisor de voltaje. Tuvimos que considerar esto porque la mayoría solamente trabaja en voltajes de 0 a 5 volts. Entonces, la salida del panel como tal nos puede generar cerca de 38 volts y cuando sale del convertidor CD-CD puede llegar hasta 76. Entonces necesitamos que caiga el voltaje hasta 5 volts como máximo. Al implementar este divisor de voltaje, utilizamos las fórmulas y bueno, en la primera parte tenemos que el voltaje de entrada puede ser de 38 volts y que requerimos los 5. Aplicamos la fórmula y tenemos que la resistencia 2 va a ser 6.6 veces el equivalente a una resistencia 1. En nuestro caso propusimos que la resistencia 2 fuera de 5.6 kΩ, esto quiere decir que la resistencia 1 debe de ser de 36.96 kΩ y a su vez verificamos que la corriente y la potencia fuera la adecuada. En este caso, para ambas resistencias se utilizaron 0.89 mA y en el caso de la potencia para la primera fue de 0.029 watts y la segunda 0.0044, es decir que podemos utilizar resistencias convencionales y a estas no les va a pasar nada porque pueden ser de un cuarto de watt. En cuanto al caso de la salida del convertidor, este puede llegar hasta 76 volts. Implementamos la misma fórmula, solo que en esta ocasión la resistencia 1 va a ser el equivalente de 15.2 veces la resistencia 2. Igualmente propusimos que para la resistencia 2 fuera de 5.6 kΩ y en su caso nos da que la resistencia 1 debe de ser de 79.54 kΩ. La corriente de ambas desde 0.89 mA y la potencia de la primera debe de ser 0.063 y la de la segunda 0.0044, entonces no hay problema también en este caso para utilizar resistencias de un cuarto de watt. Condiciones de trabajo. Nuestra frecuencia es de 40 kHz debido a que nuestra NI MyRio solamente da hasta este punto. La resistencia es de 36.6 ohms que se dejó fija. En la parte izquierda se puede observar una tabla, la cual nosotros variamos un voltaje de entrada desde 0 hasta 24 volts. Esto para poder caracterizar los sensores y ver si está variando la corriente. Los voltajes de los sensores van desde 2.5 volts hasta 1.84 en el caso del sensor 1 y en el sensor 2 desde 1.75 hasta 1.34. Más adelante se va a explicar el por qué estos dos valores no coinciden. A la derecha podemos observar una gráfica la cual nosotros graficamos el voltaje de los sensores con la corriente de entrada. En este caso nuestra línea casi queda como una línea recta, entonces lo que hicimos fue, para sacar esta fórmula, una línea de tendencia en Excel. Después nosotros lo que nos importa más que nada es la corriente, por lo que se tuvo que despejar X, ya que el valor de Y es el voltaje y X nuestra corriente. Esto para utilizarlo en el algoritmo de MPPT. Este es nuestro diagrama de bloques, en el cual en la parte izquierda podemos observar 4 bloques. El primero es el voltaje del panel, en el cual nosotros podemos ver una fórmula. El divisor de voltaje que utilizamos anteriormente es para que nosotros podamos medir desde 0 hasta 5 volts en nuestra tarjeta. Estas fórmulas se ocupan para observar el voltaje real que tiene el panel. En el siguiente es el corriente del sensor 1, la cual nosotros utilizamos la fórmula que está en la parte de arriba para poder leer la corriente real, ya que nuestro sensor nos arroja voltaje. Y esto mismo se hizo con el sensor de la corriente 2. En la parte de abajo es exactamente lo mismo que el voltaje del panel, pero ahora con el voltaje de salida del convertidor. En la parte derecha nosotros podemos observar ya el ciclo de trabajo un poco más seguro, ya que lo limitamos solamente que trabaje hasta su 50% y que no acepte valores negativos, y la frecuencia se quedó fija a 40 kHz. Este es el panel frontal con una corrida que hicimos.
En la entrada del voltaje del panel se puede observar 1.29, esto es medido del divisor de voltaje. En la entrada de voltaje del convertidor tenemos 1.19, también medido del divisor de voltaje. La entrada de corriente del sensor 1 es de 2.22 volts y la entrada del corriente del sensor 2 es de 2.33 volts. La corriente real de entrada del sensor 1 es de 1.6 amperes y la corriente del sensor 2 es de 0.63 amperes. El voltaje de entrada en este caso era de aproximadamente 10, pero aquí se puede medir que tuvo una variación y tenemos 9.87. El voltaje de salida es aproximadamente el doble de 18.18 debido a que nuestro ciclo de trabajo es de 0.5. La siguiente parte es el seguidor de punto de máxima potencia como tal. Se encarga de mover la tensión para que el punto de máxima potencia genere la máxima extracción de energía del panel fotovoltaico como tal. Puede implementarse a través de diversos sistemas que puede ser un PIO, lógica difusa o redes neuronales artificiales. La lógica difusa y las redes neuronales pueden ser activadas a través de un BI, pueden incluso programarse en MATLAB en conjunto con Simulink a través de una planta, pero en nuestro caso utilizamos PIO, que consiste en perturbar y observar. ¿Qué consiste esto? En que tú tienes un punto actual de potencia, analizas tu voltaje y tu corriente, lo comparas con el punto de máxima potencia. ¿Este punto de dónde sale? De haber caracterizado previamente. Nosotros lo hicimos en las primeras etapas del proyecto y bueno, analizas el valor del punto que tienes actualmente de potencia en comparación con el punto máximo. Si este no coincide, pero está cercano, lo que haces es darle un valor a la tensión para que se mueva el punto ahora. Se puede mover variando el ciclo de trabajo. Esto se hace de manera digital. Y bueno, en caso de que el punto se aproxime hacia el punto de máxima potencia, se sigue iterando hasta que llegue a igualarse. En caso de que no, que este se vaya alejando, lo que se hace es invertir el signo, o en este caso el sentido, para que ahora sí aseguremos que se va acercando al punto de máxima potencia y por lo tanto tengamos la máxima extracción de este. El hacer esto también va ligado a activar la señal del ciclo de trabajo, que va ligada al MOSFET y que nos es de utilidad para el convertidor CD-CD tipo elevador. Ahora vamos a explicar el diagrama del algoritmo de MPPT que vamos a implementar. Este algoritmo es sencillo a comparación de otros que podemos encontrar, en el cual primeramente medimos nuestra potencia actual y esta la comparamos con nuestra potencia anterior. Si nuestra potencia actual es mayor o igual que nuestra potencia anterior, nuestro ciclo de trabajo aumentará en 1. De no ser así, nuestro ciclo de trabajo disminuye en 1. Y al realizar esto, nuestra potencia anterior pasa a ser nuestra potencia actual, provocando que el programa siga corriendo. En la derecha se pueden observar dos gráficas. En la primera se observa el caso en el cual cuando se llega al punto de máxima potencia y se aumenta en 1 lo que es el ciclo de trabajo, nuestro punto se desplaza y el mismo algoritmo va a detectar esto, provocando que este punto regrese al punto anterior, que sigue siendo nuestro punto de máxima potencia. En la segunda gráfica se puede observar el caso en el cual nuestro ciclo va aumentando y nuestro punto se va desplazando hacia el punto de máxima potencia. Se observa el algoritmo de MPPT explicado anteriormente, implementado en lo que sería LabVIEW, en el cual podemos observar nuestras entradas de corriente y voltaje, conversiones para utilizar sus valores reales. De esta sacamos su potencia y comparamos esta con la potencia anterior. De ser true, nuestro ciclo de trabajo aumenta gracias a un case en el cual, si es falso, nuestro ciclo de trabajo disminuirá en 1. Después este ciclo de trabajo va a ir a una salida PWM de la NI-MyRio. Las dificultades que tuvimos fueron las siguientes. Primero se tuvo un problema con el voltaje de salida del convertidor, ya que al momento de conectar los sensores de corriente a la tarjeta NI-MyRio, este voltaje se caía y por consecuencia el voltaje de los sensores también. Como anteriormente se mencionó en la tabla de la caracterización de los sensores, el sensor de salida no daba un voltaje de offset similar al sensor de entrada.
por lo que se decidió cambiar y verificar si esto era causante de este problema. Sin embargo, no fue así. Después de esto, se propuso conectar la salida de los sensores de corriente a un seguidor con un amplificador operacional y su salida conectada a la tarjeta NI MyRio, pero sin embargo no se solucionó. Después se decidió medir la señal de gate source del MOSFET con un osciloscopio. Esta señal tenía perturbaciones de ruido debido a una fuente conmutable. Para solucionarlo se trenzaron como se aprecia en las imágenes. El problema de ruido lo que se hizo fue trenzar los cables. ¿Por qué? Porque esto es una forma de solucionar el problema que se llama diafonía. La diafonía es que se generan campos magnéticos con los cables y estos chocan provocando un ruido. Entonces al trenzar el cable como tal, se acoplan estos campos y la señal de ruido se elimina parcialmente y podemos trabajar adecuadamente ahora. Sensores de voltaje. Estos sensores son entradas de la NI MyRio a las cuales se introdujo el voltaje que nos otorgan los divisores de voltaje, pero existe un problema, el cual es que hay momentos en los cuales esta medición no se realiza correctamente, dando valores incorrectos. Se encontró que esto se debe al ruido existente dentro del divisor de voltaje y actualmente estamos trabajando para solucionar este problema.